Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y ya estamos aquí con una guía que hace tiempo que me la habéis pedido y que os dije que la tenía pendiente de hacer en cuanto entrásemos en el KVK. Y bueno, ahora que he sacado un poquito de tiempo para hacer este vídeo, pues quería haceros esta guía hablando de cómo subir la tecnología de cristales siendo un jugador free to play. Y bueno, va a estar un poquito basada en cómo lo hago yo y cómo mi manera de jugar, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, a mí en los KVKs me gusta mucho hacer cadenas de bárbaros y, bueno, también os daré un poco de consejos de si no os gusta tanto subir las cadenas, hacer cadenas de bárbaros, cómo podéis subir la tecnología, aunque es bastante parecida, pero bueno, podéis cambiar y priorizar algunas tecnologías antes que otras. Como dije en el vídeo de qué hacer el primer día de KVK, lo primero que tenéis que hacer sí o sí es tratar de subir la mina de cristales al nivel 25. Esto quizás el primer KVK que hagáis de himno heroico, que es el primer KVK 4, quizás se os dificulte un poco. Podéis a lo mejor tratar de dejarla al 23 o al 24, que sí que es cierto que hay diferencia de cristales, pero bueno, principalmente si llegáis hasta el 23, pues vais a tener ya muy buena producción y el resto de cristales podéis invertirles en subir este centro de investigación de cristales. Mínimo lo tenéis que tratar de subir al nivel 8. Si lo veis muy de malas, subir primero la mina, pero sí o sí antes de empezar a gastar nada lo tenéis que subir al nivel 8. Y bueno, si podéis, porque ya es vuestro segundo, tercero más adelante KVKs de temporada de conquista, pues tratar de llevarla al 12 o al 16 a lo poco. Uno de los primeros objetivos que vamos a tener va a ser subir operación hábil a nivel 5, pues para reducirnos el costo de los cristales del resto de las investigaciones. Para subir esta tecnología lo que vamos a necesitar va a ser subir estas al 1, luego esta nos la va a pedir al 3, esta también nos la va a pedir al 3 y luego ya sí que la vamos a poder subir lo que es operación hábil al 5, si no me equivoco. Entonces, una vez que ya tengamos esta tecnología subida al 5, tenemos dos opciones. Si os gusta mucho encadenar o bien porque el reset del salto al KVK el primer día os pilla bien de hora, podéis empezar a subir esta, me parece que se puede subir al 1 y luego esta de por aquí se puede subir al 2, si no me equivoco. Yo esto es lo que suelo hacer si al día siguiente pues no tengo mucha carga y demás o no me tengo que levantar muy temprano. De primera subo esta y esta lo que viene a ser esta al 1 y esta al 2, ¿vale? Estas sí que es cierto que se pueden retrasar un poquito porque, bueno, hasta que terminéis el Kaukaruak, pues bueno, vais a ir consiguiendo alguno más. En cuanto terminéis el Kaukaruak, como vais a tener algunos cristales extra, ya sí que subís esta al 1 y ponéis esta al 2 para que os empiece a producir un poquito más de cristales por parte del Kaukaruak. ¿Vale? Luego ya, una vez que ya tenéis los cristales, tanto de los bárbaros, que habéis empezado a hacer bárbaros, lo que viene a ser haciendo cadenas, y habéis hecho el Kaukaruak, que sí que os recomiendo que pues gastéis ahí un poquito de AP para poder terminarle lo más rápido posible, ya que bueno, si el Kaukaruak se os va a desbloquear el primer día en cuanto se complete la primera etapa. A mí esta primera etapa se me tardó en completar unas 3 horas y algo, 2 horas y algo, más tirando a 3, y se terminó de completar esta primera etapa. Entonces vais a desbloquear este Kaukaruak, que quieras que no os va a dar una serie de cristales extra que os van a ayudar pues bastante, sobre todo al principio. Por eso os digo que, bueno, si es vuestro primer KVK también podéis esperaros a eso y os dará para subir la mina al nivel 25 y poner el centro de la academia al nivel 8 mínimo. Porque el nivel 8 os le pide, si no es esta, me parece que le pide una de por aquí, entonces bueno, más que nada por eso es que os digo que prioricéis mínimo al nivel 8. Luego que ya tenéis estas subidas y habéis empezado a producir más cristales, como vuestra alianza tiene que empezar a construir territorio una vez que se ha terminado la fortaleza, por eso yo estas las subo después, ¿vale? Entonces, después de subir lo que viene a ser un poquito más de bárbaros y del Kaukaruak, tenéis que centraros en subir tratados e intercambio cultural. Tratados para que nos dé más cristales las misiones de los baluartes y, bueno, intercambio cultural para que nos aumente un poquito el favor que tengamos. Esto viene a ser las misiones que tenemos por aquí diarias. Que aquí, bueno, hay 3 misiones que sí o sí tenéis que descartar, que son una, la de donar materiales, 2, la de donar alimentos y otra, si no me equivoco, que hay una de donar a la tecnología de la alianza, donar 5 veces.
Esas tres son bastante malas y bueno, en cuanto podáis tenéis que darle pues, a que se reseten pues la tarea que tenemos, que básicamente es darle a ver y darle a estas flechitas de por aquí. Os va a salir que queréis actualizar la misión, le dais a confirmar y básicamente vais probando hasta que os salga o bien una de bárbaros o bien una de runas, que es lo que normalmente suele salir, ¿veis? Aquí ahora mismo me acaba de salir una de derrotar bárbaros. Y esto es más o menos lo que pasa. Luego cuando ya vais haciendo las de bárbaros y demás, pues os van a dar diferentes misiones, como pueden ser o bien las de runas o otra de bárbaros, o estas de por aquí de recolección, que estas están bastante bien, pues porque estos cajares de por aquí te dan 45.000 cristales. Entonces se compensa un poquito que te den menos cristales que, por ejemplo, las de entrenar. Otras que están bastante bien, que será pues cuando vayáis pues derrotando los cajares, son estas de por aquí, que también están bastante bien, y si tenéis que matar cajares, pues las vais cogiendo y las vais haciendo todas de golpe. Luego hay algunas, como son de hacer fuertes bárbaros, que también os van a dar un cajar extra, y las de entrenamiento de tropas, que también os van a dar más cajares y os dan mucho más favor y mucho más cristales. Sí que es cierto que si vais un poquito mal de aceleradores, pues esas quizás os cueste un poquito más. Pero bueno, como yo os recomendé en el primer vídeo, podéis poner T3 que vayan de T3 a T5 y más o menos vais a tener una misión gratis de entrenamiento cada día porque tardan como unas 20 horas, 20 horas y algo en terminarse todas estas, que yo estoy esperando ahora que me salga una. Así que nada, ahora vamos a continuar. Y bueno, si no os gusta mucho hacer lo que viene a ser bárbaros en modo AOE, o os pilla mal de hora, pues por ejemplo a mí el reset es la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, entonces si no voy a poder encadenar porque ya es muy tarde, podéis centraros en subir estas y así ya para el día siguiente, en cuanto os despertéis, pues y vuestras alianzas o vuestra coalición haya llegado a los bastiones, pues vais a tener pues las misiones con más cristales y con más baluartes. Una vez que tengamos ya esto básicamente subido, si no habéis subido estas, las vais a tener que poner al 2. Y luego ya podréis subir formación al 1. Estas se van a poder al 1. Pero para subir estas ya sí que sí os va a pedir la academia nivel 16. Por eso es que al principio os digo que si podéis las subáis al nivel 16. Estas serían subirlas al 1 y luego ya tratar de ir avanzando para nuestro siguiente objetivo, que sería Operación Hábil. Sin embargo, lo que pasa con Operación Hábil es que está muy restringida últimamente con todas las restricciones que han ido metiendo en la tecnología de cristales. Entonces, lo que vais a poder hacer es os va a pedir que vayáis, me parece que es hacia atrás, y que subáis lo que viene a ser tratados y demás al 5, porque de primeras, si no me equivoco, estas solo os deja subirlas al 4, creo. Lo que viene a ser tanto tratados como intercambio cultural. Una vez que ya vais avanzando un poquito más, sí que vais a subir lo que viene a ser Operación Hábil. Operación Hábil la vais a poder subir al 6, si no me equivoco. Yo tengo una guía en la que tengo hechas, pues, más o menos un orden, que lo saqué de, no sé si de la guía del Reino del 1093 o algo así, pero la verdad que está bastante bien y bueno, yo la adapto un poquito a cómo voy haciéndolo en función de cuánto tiempo tenga este KVK para jugar. Como os dije, aquí vais a poder subir Operación Hábil al 6, que es el siguiente objetivo que tenemos que hacer. Esto ya va a ir después de que hayáis subido pues lo que viene a ser favores y tratados del nivel 1. Y luego ya vais a poder subir estas dos de por aquí hasta el nivel 7, ¿vale? Sí que vais a tener alguna restricción que os va a hacer pues subir otra serie de tecnologías, pero bueno, las podéis ir viendo en la guía que os dejaré puesta en la descripción y ahora os puedo enseñar, en la que, bueno, quizás veis que se priorizan alguna que otra tecnología, como puede ser, por ejemplo, subir estas al nivel 5 y estas al nivel 5, porque os obligan a subirlas al 5 para poder llevar tratados y cultural exchange al 5. Os va a pedir estas anteriores, si no me equivoco, para luego ya poder desbloquear lo que viene a ser tratados 2 para llegarles a subir al 7. Una vez que ya estéis por aquí, si vais a tener mucho tiempo de encadenar, yo os recomiendo que subáis lo que viene a ser informes de bárbaros 2 y tratáis de subir saqueo al nivel 2. De nivel 2. Este ya al 5
os va a pedir esta anterior al 5 y este os pide esto al 5, con lo cual os va a ir pidiendo muchas de por aquí anteriores al 5, si no me equivoco. Entonces ya no vais a poderlo subir mucho más sin haber avanzado como os dice en la guía. Pero bueno, yo esto cuando tengo tiempo para pues para encadenar y demás, sí que trato de subirlo lo máximo posible cuanto antes. Y otra que también trato de subir viene a ser el regalo del Kakaroak, porque bueno, si lo subís esto os va a dar un aumento más de cristales y bueno, con dejarle al nivel 4 y este al nivel 1 es más que suficiente y no tenéis que gastar en esta zona mucho más. Sin embargo, si no os gusta tampoco encadenar mucho, estos pasos os los podéis saltar y podéis simplemente tratar de subir esta con lo mínimo que os pida en estas dos de por aquí, ¿vale? Tanto lo de bárbaros como en los del Kakaroak. Y tratáis de subir el llamado de lucha lo máximo que podáis. Se puede subir al nivel 6. Yo le conseguí subir al nivel 6, me parece que el tercer día o el segundo día, a mediados ya para finales, de lo que viene a ser la pelea en zona 5. Normalmente he tardado más en subir esta, yo creo, al nivel 6, pero este KVK no sé si es que lo he hecho algo diferente o por qué, pero creo que conseguí subir esta al nivel 6 el segundo o el tercer día de guerra de la primera zona de pelea. Luego ya tenéis que subir estas al nivel 3, esta al nivel 1 y vais a poder avanzar para subir lo que viene a ser llamado de lucha al nivel 2. Para avanzar por aquí os va a pedir más restricciones y esta al 5 ya os pide tener esto un poquito más avanzado y si no me equivoco te pide subir esta al 5 al nivel 7. Entonces ya no os va a resultar tanto. Luego hay mucha gente que sí que quiere subir medicinas especiales, tanto esta o esta de por aquí. A mí la verdad que no me gusta. Si vais mal de recursos, yo lo que recomiendo es que os hagáis granjas y os tratéis de planificar los recursos antes del KVK. Si tenéis que gastar los cristales aquí, siendo free to play, la verdad que para mí no me merece mucho la pena. Además, esto lo que hace es recursos para tropas de nivel 5. Así que si utilizáis tropas mixtas se va a notar todavía menos, que yo es lo que hago, sobre todo al principio, para ver cómo voy de recursos y demás, utilizo marchas mixtas en lugar de utilizar marcha completa de T5, aunque sí que quiero probar un KVK, a lo mejor el siguiente, si voy bien de recursos, tratar de probar de tener más T5, subirme a 80 millones de poder y luego pues intentar pelear con todas las tropas completas de T5, aunque sin embargo no voy a subir ni esta hasta que ya vaya avanzando más en la tecnología y me las pidan como requisito. Porque para el problema de recursos, granjas. O sea, esto no os va a reducir lo que viene a ser los aceleradores, simplemente solo reduce los recursos. Con lo cual, para mí no merece la pena. Luego ya esto de por aquí está bastante bloqueado, como os he dicho, y bueno, tendréis que volver hacia atrás porque no va a mejorar mucho la cosa. Y luego ya después, para seguir avanzando, os va a ir pidiendo que subáis estas al nivel 9 y estas también os van a pedir la formación de ataque al 3. Esto ya de por aquí los vais a tener que tener prácticamente todo maxeado para que os deje ir avanzando. Entonces, bueno, ya estas restricciones más o menos os las vais a ir encontrando vosotros según vayáis avanzando en la tecnología. Pero básicamente, mi prioridad a todos los KVKs que he ido jugando ha sido llevar cuanto antes tanto estas de por aquí, de Informes de Bárbaros 1 y Saqueo 1, como estas de Informes de Bárbaros 2 y Saqueo 2 lo más alto posible al inicio o lo más rápido posible, porque así pues puedo conseguir más cristales por parte de hacer Bárbaros en área. Este KVK, como no tengo tampoco demasiado tiempo para encadenar, he preferido subir otras antes, pero sí que en cuanto he tenido un ratito y demás y he visto que iba a estar un rato, he tratado de subirlas como estáis viendo ahora mismo al 4 y al 4. Ya el resto pues es bastante más costoso cristales y bueno, voy a esperar a subirme las de guerras, sobre todo que ahora mismo que en mi zona 5, pues como ya os enseñé en el vídeo anterior, hay muchísima pelea todos los días y no se sabe si vamos a necesitar campo abierto un día u otro. Entonces, pues bueno, he preferido priorizar un poquito más la tecnología de guerra a lo que viene a ser subirla de bárbaros. Y luego aquí estaréis viendo algo que en la guía no viene, porque en la guía viene que esto se deje al nivel 7. Y yo por lo general siempre lo dejo al nivel 7, nunca trato de subirlo esto al nivel 9, porque la que viene a ser esta del nivel 7 hacia el 8 nos pide unos 250.000 o algo así de cristales
y luego del 8 hacia el 9 nos pide unos 320.000 me parece de cristales. Con lo cual, entre estas dos tecnologías de por aquí, tanto tratados como intercambio cultural, para llevarlas al nivel 9 nos va a pedir como 1.200.000, 1.300.000 o incluso un poquito más de cristales para llevarlas al nivel 9. Con lo cual esto lo que va a hacer os va a retrasar bastante en subir esta tecnología de guerra. Entonces esto lo tenéis que ver vosotros un poco. Si veis que no hay mucha guerra en zona 5, que se ha terminado rápido y demás, y que pues bueno, todavía cuando llegáis a intentar subir estas al nivel 8 al 9, 8 y 9, que normalmente se dejan al 7 y ya está, si os quedan muchos días, a lo mejor 38, 40 días, que yo sí que normalmente sí que te da tiempo, pues podéis tratar de subir estas al 9. Pero si vais mal de cristales, yo os recomendaría que os las saltaseis y las dejaseis al 7. Y me diréis, ¿por qué tú sí que las has subido este KVK? Como os he dicho, no tengo tampoco demasiado tiempo para encadenar este KVK y lo que me estoy centrando es en conseguir misiones o en subir la tecnología que me dé más cristales tanto de misiones como de bárbaros como del Kaukarvak para prepararme un poquito mejor y llevar la tecnología más a punto para el próximo KVK y aumentar la cantidad de cristales que voy a conseguir este KVK para tener pues más cofrecitos de estos para el próximo KVK. Entonces básicamente me estoy centrando en eso por ahora y creo que podré llegar a los 80 millones fácilmente de cristales. 100 millones no he llegado nunca, pero sí que me estoy centrando en subir toda la tecnología que me dé más cristales para el siguiente KVK. Esto os lo recomiendo, pues, o bien si es vuestro primer KVK, que a lo mejor estáis jugando, no os cuesta mucho, vais a ir con pocas marchas y demás, simplemente especializados en un tipo de tropa. Y no va a haber a lo mejor mucha pelea, porque tampoco podéis pelear a lo mejor demasiado, no tenéis muchas marchas y demás, os recomiendo que intentéis hacer eso, subir la tecnología que os vaya a dar más cristales para el siguiente KVK. También os recomiendo que hagáis esto si es que acabáis de migrar a un reino o bien habéis perdido la tecnología de cristal o no del del anterior KVK, lo que van a ser esos cofrecitos que os he enseñado ahora, porque habéis saltado en mitad del KVK, se pierden los cofres y no les tenéis porque esos cofres te les dan al final de la temporada. Consigues más al final de la temporada. Si os salís a mitad de temporada, pues solo vais a llevar, como yo por ejemplo ahora, quizás hasta los 30 millones de cristales y ya está. Entonces, si no tenéis a lo mejor también o pocos recursos o pocos cristales porque os ha ocurrido algo de eso, que habéis migrado o algo así, pues sí que podéis tratar de subir la tecnología que os vaya a dar más cristales para el próximo KVK y ya el próximo KVK le dais un poquito a tope y sí que os centráis en subir más a bárbaros y saqueos y todo esto para poder llevar más la tecnología de guerra un poquito más a punto. Yo es lo que estoy haciendo este KVK y al final de todo os diré cómo me resulta porque es el primer KVK que pongo estas al 9 porque los demás KVK sí que me he centrado en hacer muchos más bárbaros de área. Y bueno, a partir de aquí poco más, la verdad. Simplemente va a ser seguir avanzando en función de las tecnologías que os vaya pidiendo desbloquear. La guía que os voy a poner, básicamente centraos también en subir lo que viene a ser llamada de lucha para aumentar la capacidad de unidades y luego llamado de luchados para subir la capacidad de unidades. En cuanto se os desbloquee la moral mejorada, tratar de subirla porque esto os va a aumentar el daño y es bastante bueno y la verdad que sí que se nota bastante en campo. Pero esto ya va a ser cuando vayáis avanzando un poquito más y cuando empecéis a subir, me parece que la tecnología de guerra de nivel 3 o como viene a ser la marcha veloz, que os pide pues restricciones un poquito más, lo que viene a ser de tecnologías sobre todo de guerra de nivel 2 esta, os la pide tenerlas bastante avanzadas. Entonces, bueno, tampoco intentéis llevarlo esto desde el inicio porque esto está muy restringido ahora mismo y es bastante difícil. Entonces, más que nada, seguir un poquito el orden. Sí que priorizar lo que viene a ser bárbaros. Si sois free to play, sí que sí o sí tenéis que tratar de hacer cadenas. Es la principal fuente pues para conseguir esos cristales. Y bueno, creo que poquito más. Espero que os haya resultado útil. Cualquier duda que os haya surgido de la guía o que no hayáis terminado de entender, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Pero bueno, básicamente de resumen es tratar de subir de inicio Operación Ávila al 5 y luego ya pues o bien saqueo o bien los tratados en función de si os gusta o no hacer cadenas y del tiempo que tengáis disponible.
y luego ya pues tratáis de seguir adelante para luego la siguiente operación hábil y los siguientes de tratados. Y bueno, si hacéis muchos bárbaros, lo mismo, priorizáis un poquito más los bárbaros antes que subir lo que viene a ser lo de las misiones de los baluartes. Y luego también, en cuanto ya desbloqueéis esta fila de por aquí, lo que tenéis que centraros en subir sí o sí es la capacidad de unidades de llamado a la lucha 1 y llamado a la lucha 2. Y bueno, ya cuando vais avanzando un poquito más en la tecnología, vuestra prioridad se va a centrar en moral mejorada para aumentar el daño. Este ha sido más o menos el resumen. Espero que os haya resultado útil y entretenido el vídeo y que os aclare un poquito más de dudas de por qué la academia era al nivel 12, al nivel 16 y demás, ¿vale? Entonces yo lo voy a dejar por aquí. Cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios y bueno, creo que con respecto a las misiones de los baluartes, que creo que os va a dar muchos cristales, ya os lo he dejado en el vídeo. Y bueno, también lo que viene a ser el Kaukaruak, que se va a ir desbloqueando en función de las crónicas. Sí que os recomiendo que gastéis AP y le tratéis pues de completar lo más rápido posible. Tanto el nivel 1 como el nivel 2, que son los que más o menos salen al inicio. El nivel 3 ya sale después de paso 7, me parece. Entonces, pues bueno, antes salía antes, pero después lo cambiaron. Y bueno, sale paso 7 y luego ya el paso es 8 y después sale el Kaukaruak. Entonces está un poquito lento. Pero bueno, antes era bastante mejor y nos permitía avanzar un poquito más rápido. Y bueno, no sé cuántos habréis llegado hasta el final del vídeo, pero se me había ocurrido que podíamos tratar de hacer o bien febrero o bien marzo, hacer como un mes temático. Digamos, marzo no sé hasta qué punto voy a poder subir vídeos, porque es cuando tengo todo el lío montado que se ha adelantado los 2 meses, pero se me había ocurrido hacer como un mes temático en el que podíamos hacer vídeos cortitos, a lo mejor de 10-8 minutos, a lo mejor casi todos los días, o si no puedo todos los días, 3-4 días de la semana, subir vídeos así más cortitos centrados en una temática que elijáis vosotros por parte de encuestas. Pues, por ejemplo, una semana entera podía ser una temática de, por ejemplo, consejos de las granjas, todo lo que se pueda hablar de las granjas, y en cada vídeo os hablo un poquito de cada cosa, y esa semana sería la semana entera a las granjas. Otra podía ser, pues por ejemplo, consejos para mejorar en el KVK y todo lo que viene a ser consejos que a lo mejor no haya dicho, resumirles en vídeos cortitos y toda esa semana estar enfocado a eso. Otra semana también podría ser, pues por ejemplo, cómo mejorar, consejos para hacer bárbaros en área, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora. Y bueno, decirme si os gusta esta idea o no. Y bueno, en función de lo que me digáis en los comentarios, lo podemos hacer o no. Si no habéis llegado mucho hasta este punto, quizás os deje una encuesta en lo que podemos ver si os gustan esos mes temáticos o que simplemente haga como ahora, subir vídeos de temática variada y demás, dando los consejos pues en diferentes días y ya está. Y bueno, vais viendo más o menos los que os vayan gustando más en vez de tener que ver pues todos los vídeos de una misma temática seguidos. Y bueno, ahora ya sí, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.